yendo a contramercado y aprovechando los momentos de volumen alto. ¿Cuándo es más fácil a un fondo tomar posiciones en un valor? Pues cuando está habiendo un pánico de mercado y todo el mundo está vendiendo. Si ellos saben que la acción a ese precio es atractiva, pues no van a desperdiciar esa ocasión para entrar. Es que no pueden hacerlo de otra manera, tienen que hacerlo así. Y precisamente es muy curioso, pero en los momentos de pánico, con los volúmenes altísimos, la teoría o la intuición dice, bueno, si todo el mundo está vendiendo, ¿por qué las acciones no se van a parar al cero? Prácticamente. Pues porque siempre hay un momento que alguien aprovecha y compra todo ese volumen saliente. Y luego pues hace lo contrario, cuando hay euforias, y eso se pudo ver en el 2007, cuando todo iba muy bien. Bueno, algunos veían venir una crisis, pero bueno, en general la mayoría, incluido el FMI, no, o no querían o no la supieron ver, que no sé qué es peor. Pues se vio que muchas agencias estaban distribuyendo. Yo me acuerdo en aquella época cuando veía los gráficos de Jesús Pérez, que habían agencias que llevaban un año distribuyendo. Y, y bueno, después de esta explicación, pues bueno, voy a enseñaros unos cuantos ejemplos. Para ello voy a utilizar el Wealth Lab, pero bueno, podéis usar el graficador que vosotros queráis. Y bueno, desde luego voy a enseñar unos cuantos ejemplos donde lo que dicen los libros no se cumple. Que no quiere decir que nunca se cumpla. Por supuesto, hay muchas veces en las que se cumple, pero es que hay muchas veces en las que no se cumple. Entonces, eso para mí es suficiente como para no adoptar ese mantra, ese dogma, como algo que va a misa, ¿no? O sea, tenemos un poquito que aprender a ver las cosas por nosotros mismos y ver si realmente son ciertas o tenemos el efecto placebo este de solo ver los casos cuando sí que se cumple y acabar ignorando los casos donde no se cumple. Que eso es algo que nos suele pasar mucho. Por ejemplo, vamos a empezar con Ecentis, la antigua Avancit. ¿Vale? Primero voy a empezar con un par de chicharros. Y luego, como muchos pensaréis, bueno, claro, un chicharro, los chicharros son súper irregulares y tal. Pues luego os haré la explicación, pero con el SP500, ¿vale? Que es, en teoría es el índice más líquido del mundo, por lo tanto, en teoría, el más fiable. Bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, donde sí que se cumple lo que decían, que aquí la subida esta se inicia con un volumen ascendiente y indica pues la continuidad de la tendencia. Aquí el volumen va decreciendo y se produce el cambio de tendencia. Vale, aquí sí han acertado. Pero vámonos ahora un poquito más hacia adelante, un poco más hacia tipos actuales. Por ejemplo, aquí. Vale, aquí la caída se produce con volumen, todo muy bien y tal. Pero vale, aquí se produce una subida con un volumen que ha aumentado mucho respecto a los días anteriores. Bueno, la verdad es que es un poco parecido. Pero claro, esto... ¿Veis? La caída se produce con volumen decreciente y las subidas se hacen con volumen muy ascendiente. Claro, esto en teoría significa cambio de tendencia. Pues no, nos vamos hacia abajo. Y luego, fijaos aquí lo que pasa. Parece que aquí se produce un suelo, la acción empieza a subir, el volumen es claramente ascendiente. Esto en teoría debería dar fiabilidad a la subida. Mirad lo que pasa a continuación. Bueno, aquí todavía más. Bueno, aquí podemos decir, bueno, ha descansado. Volumen todavía más ascendiente. Bueno, pues parece que el cambio de tendencia está clarísimo. Fijaos lo que pasa a continuación. Caídas con volumen bajo, volumen decreciente. Esto también significaría que la tendencia estaría a punto de cambiar. Pues bueno, se produce otra subida con volumen ascendiente. Seguimos para abajo. Con un volumen irrisorio, sin embargo, se sigue cayendo. Volumen cada vez más bajo y seguimos cayendo. Luego se producen subidas con volumen ascendiente. Y fijaos lo que pasa. Seguimos en tendencia bajista. Además, fijaos, durante las subidas se produce un volumen muy grande y durante las caídas volumen más bajo. Y sin embargo esto sigue siendo bajista. Aquí en esta subida, fijaos el volumen como aumenta. Esto también en teoría es fiabilidad del movimiento. Pues no, otra vez goteo a la baja con volumen decreciente. Vale, aquí hemos visto en un momento como 4 o 5 casos en los que no se ha cumplido.
Claro, aquí podemos decir, no, es que aquí no sé qué, o es que aquí no sé cuántos, pero no. Tenemos que evitar ese tipo de pensamientos porque son lo que he dicho anteriormente, el efecto placebo, que es que nos impide ver los casos donde no se cumple. Ahora, por ejemplo, el caso de Celtia. Espera, vamos a ampliar esto para que se vea más. Vale, ahí está. Esto es Celtia. No sé si os acordáis que esto fue cuando aprobaron el John Delis. ¿Vale? Aquí esta tendencia alcista se ha hecho con volumen creciente. Y ya digamos, el máximo con un volumen de 18,72 millones. Una cosa que históricamente no pasó nunca en Celtia. Esto en teoría da fiabilidad a la subida, a ese volumen ascendiente. Y fijaos lo que pasó. Caídas con volumen decreciente. Bueno, aquí parece que se hace un suelo, pero nada, sigue hacia abajo. Y fijaos qué curioso, subida con volumen creciente. Esto en teoría es fiable y nos vamos para abajo otra vez. Vale, y justo cuando la caída el volumen es ascendiente, que en teoría le da la fiabilidad, es justo cuando se hace el suelo. Entonces, subidas con volumen un poco creciente. Bueno, esta caída con un volumen brutal le daría fiabilidad. Bueno, aquí sin embargo se ha cumplido. Pero bueno, a lo largo de la tendencia el volumen va disminuyendo. Mira, mira de aquí, mira de aquí. ¿Qué volumen más grande? ¿Esto te dirías fiabilidad en la subida? Pues no, señor. Aquí lo mismo. Y las caídas son con volumen decreciente, que eso en teoría es poca fiabilidad y sin embargo es lo que predomina en la tendencia. A ver, vamos a avanzar un poco más. Vale, pues fijaos aquí, justo cuando el volumen empieza a aumentar, que en teoría eso daría fiabilidad a la caída, es cuando se produce el suelo. La acción empieza a subir, el volumen empieza a aumentar y ya veréis como en el momento que el volumen sea más alto es cuando se forma el techo. Fijaos aquí, volumen altísimo, subida desde 2,60 a 5. Este es el punto donde el volumen es más alto, donde en teoría la subida debería ser más fiable. Fijaos lo que pasa. Y bueno, aquí lo podéis ver. La caída con volumen muy alto continúa por una subida. En la subida, volumen alto, otra caída. Y fijaos aquí, volumen irrisorio. Bueno, aquí ya a lo mejor no se ve tan claramente, pero fijaos. Subidas con mucho volumen, a continuación vienen con caídas. Y continuación de la tendencia bajista. Por supuesto, siempre con un volumen menor que en las subidas. Y bueno, este es otro ejemplo. Y vamos con el último ejemplo. Vale, esto es el SP500. No estamos hablando ni de Celtia, ni de Centis, ni de... Vamos, ni de la seda de Barcelona. Estamos hablando del índice SP500, el índice más líquido del mundo. Bueno, pues vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el momento de mayor volumen de las caídas de la crisis que hubo subprime fue justamente en este punto, que es donde se hizo el suelo. Y desde entonces tenemos una tendencia alcista que ya dura 2 años con volumen decreciente. Yo estoy harto de oír semana sí, semana también, desde que se inició la subida, a analistas decir, la subida se está